Bien, buenas tardes, colegas, estimados amigos, compañeros. Estamos iniciando esta transmisión y me ven que estoy volteando porque estoy probando un otro dispositivo para saber si está operando la transmisión o no está operando. Me parece que sí va a funcionar. Hola, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Ojalá si alguien me pudiera indicar si me escuchan para que yo pudiera dar inicio al temario el cual pienso platicar el día de hoy con todos ustedes. Pero pues no estoy seguro si me escuchan o si no se escucha con este dispositivo. Bueno, voy a suspender este dispositivo y vamos a... Buenas tardes, me gustaría preguntar, escuchando Ed Specter, buenas tardes, si pudieran indicarme con una manita o con alguna señal que me están escuchando para que yo pueda iniciar. Saludos, Brendochi González. Solo que me dijeran si me escuchan. Ok, Pedro, dice que sí se escucha. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estarse conectando, gracias por escucharme y vamos a empezar a platicar hoy sobre la actividad de empezar a contestar, a litigar un asunto de derecho familiar, a litigar demandas, contestar demandas de derecho familiar. El problema radica, bueno, primero me presento, les saludo a todos ustedes, me presento, mi nombre es Fidel Estrada Palma, yo soy abogado litigante y desde hace unos 30 años aproximadamente he estado dedicándome a esta actividad de litigio, es decir, a trabajar en tribunales, presentar demandas, contestar demandas, todo lo que implica el litigio en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar y bueno, los amparos que van derivando de los asuntos que estamos trabajando. Buenas tardes, Luis Hernández. Me gustaría si me indicaran que me escuchan con alguna manita o alguna... Hola Mónica, buenas tardes, alguna señal. Yo he trabajado, les decía, como abogado litigante y bueno, también he sido profesor, he dado clases en algunas universidades aquí en el estado de Tabasco y también tengo escritos textos jurídicos, libros de formatos para impulsar y ayudar a las personas que están empezando a escribir y a redactar sus demandas, sus documentos, sus escritos. Entonces vamos a empezar esta transmisión. El tema es la contestación de la demanda de alimentos. Y voy a ser muy concreto. Miren, voy a hacer algo, voy a prender un ventilador. Tengo puesto mi aire acondicionado, pero verdaderamente me estoy quemando. Entonces voy a prender un ventilador. Si falla el sonido, por favor me indican para que use un audífono. Lo tengo a un lado porque no se aguanta el calor. Bueno, la idea es la siguiente. Cuando nosotros estamos empezando a litigar, o cuando yo empecé a litigar, y la primera vez que me llegó un asunto de una contestación de una demanda de alimentos, pues me enfrenté a pensar muchas cosas. Me enfrenté a pensar que cuál era el caso
de hacer una defensa extraordinaria en un asunto que de por sí se iba a perder. ¿Por qué esta negatividad? O sea, ¿por qué pensar que se va a perder? Bueno, se va a perder porque no vas a alcanzar los estándares que quiere el cliente. Es decir, el cliente lo que quiere es que lo liberen de la pensión, que no le pongan pensión. Y eso, lamentablemente, para el cliente no es posible. No es posible liberar a un cliente, a un hombre, de una pensión alimenticia si es el caso que tiene hijos, que son menores o que son mayores y están estudiando, si la esposa depende de él o dependía de él económicamente. No es factible quitarle la pensión, no es factible liberarlo. No se va a poder. De verdad, no tenía mucho caso pelear el asunto. Así era como yo lo veía en ese momento. Se lo expliqué al cliente, le dije, bueno, no te van a quitar la pensión, tienes que pagar la pensión. El señor estaba enojado, tenía sus argumentos, me decía que su esposa, que, pues ya saben, cada moneda tiene dos partes, ¿no? Que su esposa no lo atendía bien, que no era una buena esposa, que X y Y cosas. El caso es que, para concluir este punto, esta entrada, la dificultad radica en entender qué es lo que va a pasar con una demanda de alimentos. Como todos ustedes y yo sabemos, el primer golpe pues es fuerte, es muy duro. Y el primer golpe consiste en que presentan la demanda y entonces el juez da o concede una pensión alimenticia provisional. Se gira un oficio o se envía una orden al centro de trabajo del demandado y de inmediato le empiezan a descontar una cantidad de dinero para entregársela a la parte contraria, es decir, a la parte actora. Generalmente, bueno, cada vez van variando los criterios, pero anteriormente, por ejemplo, los jueces concedían el 20% por cada persona que reclamaba la pensión. Entonces, si era la esposa y dos hijos, que podían conceder tranquilamente, sin mucho problema, entre el 50 al 60%. Y claro está que el hombre que recibía su ingreso y estaba acostumbrado a manejarlo como él quería, estaba acostumbrado pues a veces a dar lo que él quería o dar cuando él quería, pues obviamente que esto le causaba mucha molestia, ¿no? Sentía de pronto como si le hubieran capturado una extremidad, una pierna con un grillete, ¿no? Como que ahora tenía que jalar. Pero, como dije hace un momento, esa es su obligación. Toda persona que tiene hijos tiene esa obligación. Toda persona que está unida en matrimonio tiene obligación de dar alimentos a su cónyuge, independientemente que sea hombre o mujer. Ambos están obligados a darse alimentos. Los concubinos están obligados a darse alimentos mutuamente. Entonces, la obligación de dar alimentos está instituida en la ley, es obligatoria para las personas que he mencionado. Inclusive, me faltó decir, pero lo digo ahora, es obligatorio que todo hijo dé alimentos a sus padres si los necesita. Todo hijo tiene que dar alimentos a sus padres, tiene que ayudarles a atender sus enfermedades y además, recuerden que los alimentos no solo es dinero, no se trata solo de dar dinero y ya, se trata también de atención integral para una digna sobrevivencia de la persona. Bueno, vamos entonces al punto central. ¿Cuál es el problema más grande que nos enfrentamos con una pensión de alimentos? Bueno, el problema es no entender, que no entendemos bien cómo va a operar todo el proceso. Tal como yo lo dije, que me equivoqué, fue por esa carencia de visión total, de ver todo el asunto en general. ¿Dónde empieza? ¿Dónde va a concluir? ¿Y
¿qué sigue después de que concluye de un punto de vista jurídico? Y explico. El asunto inicia con una demanda, luego viene una contestación, viene una etapa de pruebas, se dictará una sentencia. En esa sentencia necesariamente van a condenar a la parte demandada, en los casos que tenga hijos y que tenga hijos y que sus hijos sean menores. Necesariamente lo van a condenar. Ahora, esa condena, y esto es lo importante, esa condena debe ser temporal, y este es el problema, que las condenas en los alimentos parecen eternas. Es decir, el juez al dictar su sentencia dice: se condena a fulano de tal a pagar alimentos a favor de su esposa, fulana de tal, y a favor de sus hijos. Y no pone ninguna condición, ningún plazo, ningún día en que eso va a terminar. No pone. Entonces pareciera que es algo vitalicio, pareciera que es para siempre. Y eso es un error. Y eso es una, diría yo, una arbitrariedad también por parte de los juzgadores. Porque comparando ligeramente con el derecho penal, ustedes saben que cualquier criminal le fijan un plazo para su extinción de su pena, y en cambio en un asunto de alimentos no te fijan un plazo, te dejan como si fuera eternamente. Bueno, pues eso no es válido, eso es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que podemos buscar en un asunto cuando estamos contestando una demanda de alimentos? ¿Qué podemos obtener o qué puede obtener el demandado? Bueno, en primer lugar, busca cancelar la pensión provisional. En los casos en los cuales no procede la pensión alimenticia, bueno, pues es lícito pelear porque se cancele la pensión alimenticia provisional. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo sería un caso donde no debe proceder una pensión? En los casos, por ejemplo, de un matrimonio o de concubinos, los cuales el señor trabaja, la señora trabaja, tienen diferencias, se separan, cada quien se va a vivir por su lado, y después de 1 año o 2 años viene la demanda de la señora, ¿no? Se quiere divorciar, pero entonces su abogado le dice: oiga, aparte, no se divorcie, primero vamos a ponerle una pensión. O la señora pierde el trabajo. Oye, realmente, después de 2 años de separados, la pregunta es: ¿qué matrimonio existe ahí? Pues realmente el matrimonio está disuelto. En lo real, en los hechos de la vida, el matrimonio ya no opera. Sin embargo, jurídicamente eso no ha sido actualizado. Por consecuencia, pues persisten formalmente las obligaciones y los derechos. Pero lo cierto es pues que ya el vínculo está deteriorado. En ese caso, por ejemplo, podríamos decir que no debe proceder o que es factible cancelar esa pensión alimenticia, ¿no? Esa pensión provisional. Primer punto. Segundo punto, ¿qué más podemos obtener? Bueno, que busque el demandado que le cancelen la pensión en la sentencia definitiva. Y aquí aclaro algo. Hay 2 momentos de la pensión. El primero es cuando les dije que da el primer golpe el juez, que fija una pensión alimenticia provisional, y el segundo es cuando se dicta la sentencia definitiva, y en esa sentencia definitiva se decreta la obligación del demandado y se le condena al pago de una pensión alimenticia de carácter definitiva. Bueno, entonces, para cancelar la pensión alimenticia definitiva, la única forma en que puede operar es siempre y cuando se demuestre que él que está reclamando alimentos no los necesita. No los necesita. Si nosotros demostramos que no los necesita, entonces sí puede cancelarse la pensión alimenticia definitiva. En tercer lugar, ¿qué más puede buscar? Pues bajar o disminuir o que sea moderada
la cantidad que tiene que pagarse por concepto de pensión. Y cuando digo moderada, quiere decir que el juez establezca una cantidad razonable. La persona, el obligado, entiende que tiene que dar alimentos a sus hijos. La parte contraria, la parte actora, pues igual entiende que el demandado tiene que subsistir del mismo salario, porque eso es algo que debemos entender todos. Tanto subsiste el demandado como debe subsistir la esposa y los hijos de la misma cantidad que reciben como ingresos. Todos viven del mismo salario. Entonces es importante que haya un equilibrio en las cantidades de dinero, que reciben todos. No puedes quitarle mucho al demandado y dejarlo sin los recursos necesarios para subsistir, porque pues eso es como el cuento que dice que vamos a matar a la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Entonces todos conocen el cuento. Bueno, aquí va lo que yo considero lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, aparte de lo que ya platiqué? Que la pensión sea fijada con un plazo temporal, que se señale con claridad cuándo va a terminar la obligación de dar la pensión alimenticia. Como dije hace un momento, no puede quedarse una sentencia así definitiva, abierta para siempre. No funciona así la norma, salvo el caso de personas incapaces, el cual tenemos, el que tiene obligación lo tiene que afrontar de manera vitalicia. En los demás casos no. Cuando es una esposa no es vitalicio, cuando son hijos pues tampoco es vitalicio, porque llega un día en que dejan de necesitar la pensión, el día que crecen, se casan, se unen en concubinato, el día que terminan sus estudios, el día que cumplen la mayoría de edad, el día que empiezan a trabajar. Entonces hay eventos, hay hechos en los cuales se va a dar por terminada la obligación de dar alimentos, inclusive en algunos casos el simple transcurso del tiempo. Y eso es lo que a mi juicio tenemos que buscar cuando contestamos una demanda, que se señale un plazo. Entonces, para recapitular rápidamente, que se señale un plazo y que la cantidad sea moderada de manera justa y proporcional en base a lo que dice la norma. Acuérdense que el Código Civil establece que la pensión debe de proporcionarse de acuerdo con la necesidad del que la recibe y con la posibilidad del que debe darla. Entonces, tiene que existir un equilibrio en esos dos puntos. Bueno, vamos ahora ya habiendo entendido esto, vamos a hablar, vamos a tratar en concreto, específicamente, cuáles son los puntos que contestamos en una demanda de alimentos. En el momento que estamos redactando nuestra contestación de alimentos, bueno, ya saben, escribimos el proemio, escribimos el rubro, vamos a mencionar la parte expositiva, que estamos contestando una demanda, y vamos directamente a las prestaciones. La prestación 1, que la señora demanda, el pago de una pensión alimenticia provisional y luego definitiva del 60%, del 70%, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Miren, para mí es muy importante, que la persona sea consciente, que el cliente sea consciente de que es su obligación y de que son sus hijos y de que si dependen de él, los tiene que mantener. Está en la ley, no hay de otra. Pero también que sea consciente y que entienda que es su derecho sobrevivir del mismo salario. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no vamos, o mi propuesta es, no vamos a negar la obligación y decir,
la niego. Niego el derecho de la parte actora a una pensión alimenticia. No nos va a servir, aunque lo hagamos, no nos va a servir. No porque lo niegues, el juez va a decir, ay, lo negó, entonces no procede. No funciona así. Entonces, no funciona así, y además, de entrada, la parte se está exhibiendo como una persona que no quiere cumplir con una obligación que la ley le impone, que es la de sostener a sus hijos. Un segundo. El caso es que sugiero mejor aceptar que sí voy a pagar la pensión, pero que esta pensión debe ser proporcional, de acuerdo a las necesidades, a las edades de los hijos y de acuerdo también a las posibilidades del que debe darla. Y esto significa que el juez también tiene que ver qué necesita o cuáles son las necesidades de la persona que la proporciona, cuáles son sus gastos. Y doy un ejemplo así muy sencillo. Cuando una pareja se separa y el hombre se va de la casa, o la mujer lo corre, o la mujer se va y se lleva a los hijos, el hombre de pronto se ve solo, se ve, ¿cómo diría yo?, abandonado. Y hay que reconocer que los hombres somos un poco útiles, por no decir otra palabra. Entonces los hombres no saben o no sabemos hacer el desayuno, la comida, la cena, lavar, planchar, hacer la limpieza. O sea, no sabemos hacer muchas cosas. No somos tan autónomos o tan suficientes como sí lo son muchas mujeres. Entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Tiene que empezar a pagar quien le haga todos estos servicios. Quien le haga la comida, o comer en la calle, comer en restaurantes, quien le lave la ropa, o llevarlo a una lavandería, o a una tintorería, quien le haga limpieza. Entonces se le empiezan a multiplicar sus gastos. Gastos que antes no tenía, ahora le crecen. Estoy hablando de los casos en que se separan, en que viene una abrupta separación. Y la mujer por su cuenta pues se va a otra casa, digamos de casa de los papás, y demanda su pensión, y entonces ya viviendo en casa de los papás ya me paga agua, luz, teléfono, renta, y la pensión la aplica pues para las necesidades de los hijos y de ella misma, ¿no? Y eso me parece correcto, eso está muy bien. Nada más para que entendamos que el cliente varón está en una desventaja técnica, por llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces la prestación ni se niega ni se afirma del todo, ¿no? Se adecúa de acuerdo a la condición propia del cliente. Es decir, acepto que tengo que pagar alimentos por mis hijos, pero no acepto, por ejemplo, que la cantidad que se me está fijando. No acepto que sea en la forma en que dice la actora. Punto. Esto es una declaración inicial solamente. Lo importante es que esa declaración sea sostenida con argumentos y con pruebas. Bueno, al contestar los hechos, por ejemplo, vamos a tomar la misma postura. Afirmar o negar. O, digo, la ley también nos dice que podemos manifestar los que se ignoran por no ser propios. Entonces, afirmamos o negamos. Anteriormente, y déjenme compartir esta experiencia, yo pues escribía muchísimo cuando contestaba un hecho. Escribía toda una historia, toda una refutación, toda una argumentación, así como si fuera, no sé cómo decirlo, así como si fuera un argumento en el mercado. No, no es cierto, por esto y por esto. Después, cuando fui creciendo en mi conocimiento y experiencia, me di cuenta que no es necesario desgastarnos tanto y que además no es útil escribir tanto. Hay que seleccionar lo que vamos a escribir. Y hay que entender
dónde está la carga de la prueba. Eso es muy importante para que al momento de contestar digamos esto es cierto, esto es falso, esto lo controvierto, entendiendo quién tiene la carga de la prueba. En principio, la carga de la prueba es del que afirma. El que afirma está obligado a probar. Punto. Esa es la regla principal. Y luego tiene variaciones, ¿no? Tiene variaciones. Entonces, cuando estamos contestando, por ejemplo, si la señora dice que de nuestro matrimonio procreamos 3 hijos, ¿no? Alejandro, Gaby y Pilar. Y que tienen Alejandro 10 años, Gaby 9 y Pilar 8. Y entonces dice el cliente, no tiene 8, tiene 7 con 11 meses. Está mal, ni siquiera conoce a sus hijos. Y te quiere involucrar tu cliente a que todo eso lo pongas. Hay que decir que no sabe ni cuántos años tiene su hijo, ¿no? Y resulta, el juez sabe que no fue el cliente, que fue el abogado que se equivocó, que es un simple error aritmético. Y que el hecho que ponga 8 o ponga 7 en nada altera la demanda. En nada altera el resultado, el contenido, la fortaleza de la demanda. Y el hecho de que nosotros escribamos tantas cosas sobre que no conoce la edad, sobre que no sabe, sobre que es una madre alejada, tampoco va a atacar el punto medular del caso. El punto medular del caso, ¿cuál es? Que el niño tiene un derecho y que está protegido por la Constitución y está protegido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Está protegido por la ley civil de cada estado, por el Código Civil Federal. Entonces tenemos muchos órdenes normativos que protegen a un menor. Entonces, independientemente que el menor tenga 8 años o tenga 7 con 11 meses y 25 días, el menor está protegido y tiene derecho a alimentos. Y no por un error mecanográfico del abogado le vamos a quitar el derecho a alimentos. Entonces, entendamos bien qué estamos peleando, qué es lo que vamos a pelear, cuáles son los puntos finos del litigio y no atacar cada detalle como si fuera la última oportunidad en la vida. No vale la pena desgastarse tanto con cosas que no son útiles. Bien, así los hechos los vamos a contestar afirmando, negando lo que sí. Negando, y cuando digo negando, digo se niega, punto. Y nada más, y ya. Al negar estamos aventando la carga de la prueba. Ahora, no vamos a recomendar que se digan mentiras. Tenemos que conducirnos con una ética porque además es el padre de los niños y todo lo que se diga en esos juicios queda escrito y esos niños un día van a crecer y van a leer lo que su papá dijo. ¿Me explico? Es más, hay gente, y lo digo con un poco de pesar, hay gente con poca... Quisiera expresar unas palabras fuertes, pero mi educación no me permite. Hay gente que no tiene la prudencia necesaria con sus hijos y luego los involucra, siendo chiquitos, a que lean todo lo que escribe la parte contraria. Es que tu mamá dijo esto de mí, mira hijo, puedes leer aquí. ¿Para qué envenenar a los hijos? Bueno, vamos a lo siguiente. Ya que contestamos nuestros hechos, vamos a analizar las pruebas que nos está presentando la parte contraria. Y vamos a objetar lo que sea objetable, lo que no es correcto que ella haya ofrecido, lo que está fuera de lugar. No vamos a objetar que si la confesional, o que si la testimonial, que si los testigos son sus parientes, que si nos presenta una captura de pantalla donde hubiéramos dicho que los íbamos a llevar de vacaciones y luego no los llevamos. Esas pruebas, digo,
Perdón, me equivoqué, ¿eh? Precisamente las pruebas de las capturas de pantalla son las que hay que objetar. Perdón, ya reflexionándolo, creo que eso es lo que hay que objetar. Lo que sea objetable, que no tiene un origen que sea verificable por el juez, que no está debidamente sustentado, eso es lo que hay que objetar. Bueno, objetando las pruebas, objetando las documentales privadas, por ejemplo, ¿qué? Pues los tickets de las farmacias, de los súper, de cosas de ese tipo, se pueden objetar, y objetar no significa que digamos que son falsas. Objetar significa que decimos que el juez no puede darle credibilidad a un papelito que no dice a favor de quién fue expedido. ¿Sí me doy a entender? O sea, cuando vas al súper y te dan tu ticket, no dice que tú estás pagando. Entonces, ¿cómo sabemos que la persona o que una persona no va y se para fuera del Walmart y recoge todos los tickets que va tirando las personas, los recoge de la basura y los agrega a su demanda y los hace parecer como si fueran sus gastos? Eso no es así. O sea, no es así, no puede ser así. El juez no le puede dar valor a eso, no puede dar valor a las capturas de pantalla, no puede dar valor así a simple vista a los mensajes de texto, no puede dar valor a las fotos. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene un origen verificable, a menos que se demuestre cuál es el origen. Bueno, vamos a objetar las pruebas. Y luego vamos a nuestro capítulo, a redactar nuestro capítulo de excepciones. En nuestro capítulo de excepciones nos vamos a enfocar, sugiero, en lo más importante. ¿Cuál sería lo más importante? Bueno, pues se va a desprender de nuestra contestación, de nuestros hechos particulares en cada caso. En los casos, por ejemplo, que digamos que la mujer, la que está demandando, trabaja, bueno, pues ahí vamos a pedir que la pensión sea proporcional, que ella también aporte, que se fije una cantidad o fíjense bien, que se fije una cantidad, no que se le descuente, pero que ella tiene que aportar al domicilio, que se comprenda el juez qué cantidad es la que va a aportar el varón y cuál es la que debe aportar la señora. Es decir, que la norma jurídica que les comenté hace un rato sea entendida en plenitud. Que el juez aplique en plenitud la proporcionalidad. Cada cónyuge aportará según su posibilidad. Entonces, que se haga válido eso y que no se deje toda la carga, por ejemplo, al varón o al cliente, ¿no? Digo al varón porque es lo más general, pero también hay casos en que el hombre tiene los niños y la mujer está obligada a pagar pensión. La mujer trabaja, el varón trabaja o a veces no trabaja y la mujer está obligada a dar pensión y es lo mismo. O sea, es lo mismo, me refiero que el cliente puede ser hombre o mujer. Es lo mismo porque estamos contestando por el demandado. Bueno, ya tenemos nuestra excepción de proporcionalidad, nuestra excepción de justicia y todas las demás que se deriven de nuestra contestación. Por ejemplo, si la mujer ha sido ingrata, pues el artículo 317 del Código Civil de Tabasco señala que cuando el acreedor alimentista ha atacado, ha injuriado, ha ofendido al deudor, es decir, al demandado, entonces puede ser una causa para perder la pensión. ¿Sí me di a entender? Cuando la persona que demanda, la parte actora, la mujer que reclama alimentos, ha maltratado, ofendido, injuriado, vilipendiado, difamado al varón, entonces puede perder su derecho a alimentos. Está instituido en la ley. Y muchas veces no lo hacemos valer y los jueces tampoco porque no lo sabemos. No lo sabemos. Pero hay que checarlo, hay que revisarlo. Causas por las cuales una persona pierde su derecho a alimentos.
Bueno, aquí como ven, aquí tengo mi guión. Entonces, atacamos con nuestras excepciones y luego pasamos al capítulo de pruebas de nosotros. ¿Qué pruebas vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué pruebas tenemos a nuestro favor? Y yo me enfoco siempre en decirle a mi cliente, demuéstrame tus gastos. Demuéstrame tus gastos. Es decir, que el demandado diga cuánto gasta y que lo pruebe, que me traiga comprobantes, cuánto paga de agua, de luz, de renta, de teléfono, de predial, de comida, de tintorería, del carro, de hipoteca, de la colegiatura de los niños. Porque con estas pruebas le voy a demostrar al juez cuánto es lo que yo necesito, el demandado, pues, cuánto es lo que necesita para sobrevivir. La parte actora tiene que demostrar cuánto necesitan ellos. La parte demandada igual. Porque entonces el juez tiene que tomar en cuenta, uno, cuánto es el total del salario, uno, y dos, cuántas personas dependen de ese salario, cuánto gasta la mujer y cuánto gasta el hombre. Ustedes igual que yo saben. Hay casos, me río un poquito, pero no es de risa. Es una desgracia. Hay casos en los que el varón, por ejemplo, tiene un trabajo, está en una empresa, está casado con la otra parte, compran una casa, están en una hipoteca, saca un carro a crédito, luego saca otro y entonces cada vez que le llega su pago, le descuentan la hipoteca, le descuentan del carro, le descuentan unos préstamos y bueno, y va jalando lo que queda para sobrevivir. Se pelean, la señora mete la demanda y ¿qué es lo que ocurre? Que entonces al varón le descuentan la hipoteca, le descuentan los carros, le descuentan la pensión y entonces una quincena cobra 0 y la otra quincena cobra 3 pesos, ¿no? De entrada así puede ocurrir. Oye, ¿qué hay que hacer? Pues hay que moverse rápido, hay que impugnar esa pensión alimenticia provisional, hay que hacerlo con un incidente, hay que presentar las pruebas que estoy diciendo, que esto es aritmético, no es de argumentos, es de aritmética. ¿Cuánto me están descontando? ¿Cuánto pagaba yo de hipoteca? ¿Cuánto del auto? ¿Cuánto de esto? Me está quedando en cero. No puede el juez, no puede dejar a alguien sin comer, ni aunque sea el hombre y sea un desgraciado, digo porque cayó en desgracia por esta situación, está en la tristeza, no puede dejarlo sin comer. Todos tienen que sobrevivir de ese salario, ¿me explico? Bueno, pues eso lo vamos a demostrar con documentos, con pruebas, y los argumentos nos ayudan, pero no es de hablar, es de probar. Esto es lo más importante yo que quisiera transmitirles hoy. Hay que acreditar lo que decimos, hay que probar. Bueno, entonces ofrecemos nuestras pruebas, nuestros gastos y ahí le aventamos el problema al juez y decimos, bueno, pues esto es lo que yo gasto, esto es lo que gasta la señora, tienes que ayudarnos, juez, como autoridad, a obtener una cantidad que sea equitativa, que sea justa para la señora y justa para el varón, ¿no? Y con eso cerramos que nuestro escrito de contestación de demanda, bueno, pues ahí nos faltaría nuestro capítulo de derecho, nuestros puntos petitorios y con eso podríamos cerrar. Usualmente no recomiendo hacer una reconvención porque en materia de alimentos los jueces todavía, bueno, algunos jueces entienden equivocadamente que no procede la reconvención. El juicio de alimentos es un juicio especial, es un juicio sumario. Se llama especial y sumario porque tiene una tramitación y un capítulo específico en el Código de Procedimientos, ¿no? A diferencia del juicio ordinario, en el cual caben todos los demás, el juicio de alimentos es especial. Entonces, cuando tú pretendes hacer una reconvención, la reconvención tiene que ser sobre un tema especial de alimentos.
No puede ser guarda y custodia, no puede ser es que no me deja ver a mis hijos y por eso no le doy dinero, no puede ser es que me estoy divorciando, o no puede ser el divorcio, o no puede ser es que yo no le voy a dar dinero de ese hijo porque ese hijo no es mío. Por amor de Dios, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces podemos plantear una reconvención sobre temas específicos. Sobre temas específicos. Hay todavía, fíjense, hay mucho debate sobre si hay que dar o no dar cuentas, sobre si la persona que administra la pensión tiene que dar o no tiene que dar cuentas. Hay tribunales que han pronunciado que sí es obligación de la mujer dar cuentas, y hay tribunales que dicen que no. Bueno, ¿por qué lo menciono esto? Bueno, porque sería algo que yo reclamaría en una reconvención, que me entregue cuentas, porque también saben ustedes, todos sabemos, hay casos que las mujeres malversan una parte de los fondos que administran. ¿A qué me refiero con malversan? Bueno, pues que son jóvenes, son señoras jóvenes, 30 años, tienen los niños y les compran sus cosas, les dan su comida, y también se salen en los viernes y los sábados a la disco, a los bares con las amigas, los amigos. Pues obvio que alguien paga eso, ¿no? Y si la señora no trabaja, pues obvio que ya sabemos quién lo está pagando. Y no sería correcto que ese dinero saliera de la pensión alimenticia de sus hijos, ¿no? O casos de personas, aquí en Tabasco ocurre mucho, hay muchas personas que trabajan en Pemex, ocurre mucho que trabajan en Pemex, los varones ganan bien, y luego la mujer le manda la pensión, y después se encuentra a la mujer en el casino, ¿verdad? Jugando, tomando, cosas que no están del todo correctas. No digo que esté mal que vaya al casino, lo que está mal es que lo haga con el dinero de la pensión alimenticia que le puso al demandado, ¿no? Eso es lo que no está correcto. Entonces yo reclamaría pues que rindan cuentas. Ya dije, en algunos casos procede, en algunos casos no procede, y con eso cerraría ya el escrito de la contestación de la demanda. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí he visto que por ahí han escrito algunas cosas. Si quieren hacer una pregunta en este momento, trataría de contestarla. Quiero decir que la contestación pues, es una parte muy importante dentro del total del proceso. La contestación no va a resolver todo el asunto, pero pone las bases para que el asunto se resuelva en un futuro, porque como dije, hay casos en los que no se va a quitar la pensión, pero no se va a quitar en el momento, pero eventualmente en el futuro llegará el día en que tenga que cesar. Entonces esas bases se tienen que poner desde el momento en que se contesta, aunque ese futuro vaya a ser dentro de 15 años, cuando el niño, que ahora es el más pequeño, tiene que, digamos, 7 años, de aquí a 15 años va a cumplir 22, de aquí a ese tiempo va a tener que haber acabado sus estudios y va a tener que valerse por sí mismo. Entonces, ese día se tiene que cancelar la pensión. ¿Qué pasa? Que miren, se ponen las pensiones, el juez decreta la pensión, cobran la pensión durante 5, 10, 15 años, y luego resulta que los muchachos crecen, después tienen 27, 30, 35 años, y le siguen quitando pensión al papá por ese muchacho, esa muchacha, ya se casó, ya se fue a vivir a Estados Unidos, y le siguen quitando pensión. ¿Y por qué? Y luego el señor habla al despacho y dice, oiga, pues es que quiero preguntar cuándo me van a cancelar la pensión. Pues señor, ¿quién se la va a cancelar? No es automático. A menos que el beneficiario, el que recibe la pensión, presente un escrito al juzgado y diga, ya concluí mis estudios, ya no necesito la pensión, y vaya y lo rectifique,
A menos que pasara eso, nadie va a cancelar la pensión. Entonces tiene que ser, fíjense, después de que el demandado pues fue demandado y tuvo que pagar pensión, la paga durante 15 años o 20 años o 30 años, después todavía tiene que iniciar un juicio, demandar a la que era su esposa, la cual lo sigue odiando, sigue hablando mal de él, sigue diciendo que fue un mal padre y que además ya se acostumbró, ya le tomó cariño a esos centavos que recibe por concepto de pensión. Entonces, eso es lo que no se vale, creo yo, ¿no? Creo yo que la persona recibe el beneficio en el tiempo que debe recibirlo y después de ese tiempo, pues termina. Bien, este es el caso, esta es una propuesta para contestar una demanda de alimentos. Como os dije hace un momento, hablé de una forma extraña. Como les platiqué, yo soy profesor, he sido profesor en la Universidad de Tabasco y me preocupa mucho compartir y ayudar a los abogados que inician, pues a que tengan una noción, una idea de qué hacer y hacia dónde encaminarse. Este tema está incluido dentro de los talleres que damos de juicios de pensión de alimentos, en el cual somos específicos en examinar la demanda, la contestación, el auto que dicta el juez donde radica la demanda, el ofrecimiento de pruebas, cómo ofrecer la confesional, cómo ofrecer la testimonial, qué preguntar en la confesional, qué preguntar en la testimonial, qué pruebas son las más útiles, qué pruebas no nos van a funcionar. Todo eso lo vemos en nuestro taller de alimentos. Nosotros vamos a iniciar este taller el día de mañana por si alguien de ustedes necesita saber más, adentrarse o necesita llevar asuntos o está llevando asuntos y necesita una guía, necesita ideas para llevar su juicio o está con problemas, bueno, pues pueden inscribirse al taller donde también damos una asesoría, o sea, platicamos los problemas que les ocurren a las personas y las posibles soluciones, ¿no? Damos una especie de asesoría en una clase para que todo el mundo escuche y todo el mundo aprenda. Entonces, quien tenga necesidad o quiera saber más sobre este tema, les voy a dar mi WhatsApp. Mi número es 9932 11 87 67 y con mucho gusto voy a pasar a responder las preguntas que vean. Dice Sánchez, qué buena ponencia, muchas gracias. Es ese, fíjate, la persona que acaba de escribir, que dice Sánchez, el lenguaje muy entendible. Eso es lo que pasa, o esa es una de las fallas de nuestras universidades, que nuestros libros son muy buenos, pero están escritos en un lenguaje tan erudito de los maestros, de los doctores, que a veces uno como estudiante no comprende. Bueno, voy a mover aquí un poco para ver las preguntas, pero no sé cómo hacerlo. Dice, ¿se puede solicitar la cancelación de la pensión alimenticia provisional si la parte actora no ha solicitado los alimentos definitivos en un año? Yo diría que no. O sea, el hecho de que ella no lo ha solicitado, lo que va a pasar que cuando tú pidas esa cancelación, entonces el juez va a dictar la sentencia definitiva. Al menos que yo esté entendiendo mal. A lo mejor, si lo que tratas de decirme es que ella en un año no ha ido a cobrar la pensión al juzgado, entonces significa que no la necesita. Podría ser eso. Bueno, vamos a buscar otra pregunta. Dice Julio, ¿la mujer estaría cumpliendo con su obligación cuando tiene incorporado a su menor hijo? Le digo ver más y no me deja ver más. Julio, a ver, déjenme, voy a buscar si puedo ver en mi celular esta pregunta.
ya apareció el en vivo. Se puede... A ver si no vicio el sonido ahora. El costo de los talleres es de 900 pesos. Son 8 sesiones, son 8 clases de carácter práctico y de carácter procesal. Es decir, en la clase práctica explicamos los problemas, las situaciones, cómo se hacen las cosas. Y en la clase procesal explicamos qué dice la ley, cómo debe ser el juicio, cómo hacer los escritos, todo eso. Se puede solicitar la cancelación si la persona que la recibe ya vive con la pareja sentimental. Pues claro, si ya vive con eso. Lo importante, fíjense, lo importante es que se pueda demostrar. O sea, en la materia jurídica no es como en la materia real o humana, las cosas normales, porque tú dices, oye, ya vive con él, porque vas a su casa, ahí lo ves que está, pero cuando viene la demanda y la notifican y va el actuario, ¿qué es lo que hacen las personas o el abogado? ¿Qué es lo que dice? Esconde al querido, ¿no? Esconde al concubino. Eso es lo que puede pasar. Dice... Déjenme seguir buscando la pregunta. Aquí, ahora lo estoy viendo acá en el celular. Dice Julio, la mujer estaría cumpliendo con su obligación cuando tiene incorporado a su menor hijo en el domicilio y núcleo familiar. Es perfectamente. Ahí está cumpliendo con su obligación. Es una forma de cumplir. ¿Cuál es el recurso para modificar? Su mecha. Ve. Exceptuando el estado de Veracruz, es un lugar donde se presenta la demanda, el juez fija la pensión provisional, notifican al demandado y entonces el demandado puede reclamar y hay una audiencia especial en que el juez escucha a ambas partes, escucha las pruebas y con base en eso modifica la pensión provisional. Yo, respecto a lo que me preguntas, ¿cuál es el recurso? Específicamente, la ley nos habla de una apelación, pero seamos realistas, en la apelación no te la modifican, porque argumentan que no se tienen los datos suficientes, que no se ha llevado el juicio, que no se saben las necesidades de las partes. Entonces, no he visto que una apelación funcione para disminuir una pensión. Lo que yo he realizado varias veces y que me ha funcionado en un grado ínfimo, pero funciona, es promover un incidente de disminución de la pensión, siempre y cuando demostremos, aritméticamente demostremos que no alcanza, que no le alcanza al demandado lo que se le está dejando para sobrevivir. Dice José del Carmen que esconde al querido, pues si era lo que estábamos diciendo, ¿no? En cuanto le llega la demanda, cambia la situación. Bueno, muy bien, colegas, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? He visto por ahí algunas personas que fueron mis alumnos en la universidad. Dice José del Carmen, ¿cuál es el costo del taller? El costo del taller es 900 pesos y son 8 sesiones en vivo de hora y media, tal como hoy. Y además de las sesiones, incluye el material didáctico, es decir, incluye los formatos de demanda, los formatos de contestación y los escritos más usuales en la materia de alimentos. Eso viene incluido en el costo. Bueno, ¿qué otra pregunta? Estoy buscando preguntas. Natalia dice buenas noches, gracias por compartir, gracias a ti Natalia por escucharnos. No estoy seguro, pero casi creo que Julio fue mi alumno en la universidad. Le agradezco mucho que esté aquí presente, se los agradezco a todos y cada uno de ustedes.
Pati Acosta también fue mi alumna, muchas gracias por escucharme. Y bueno, con esto pues entonces me despido, les agradezco mucho su atención, estoy para servirles, si tienen dudas pueden escribirme, mi correo es estradapalma@gmail.com, mi WhatsApp 9932 11 87 67. Les sugiero, les pido que me manden un mensaje. A veces me hablan, pero no siempre puedo contestar porque pues a veces estoy dando clases, otras veces estoy con clientes y otras veces estoy ocupado. Pero si me mandan mensaje, cuando yo lo vea, con mucho gusto contesto. Pues cuídense mucho y por aquí estamos pendientes la semana que viene.